os voy a presentar brevemente a José Manuel Gutiérrez García, que es el conferenciante de hoy, que es un veterinario licenciado por la Universidad de Extremadura en su momento, luego se doctoró en la Autónoma de Barcelona, es miembro del Centro de Historia de la Ciencia y de la Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria y profesor asociado de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, una especialidad, una disciplina que engloba la docencia sobre la historia en veterinaria, en medicina, en biología, en ciencias biomédicas y en fisioterapia. Yo creo que es realmente algo que podríamos tomar como ejemplo. Esta tarde tenemos un workshop sobre docencia de historia de la veterinaria y es muy probable que este tema salga. Su investigación se centra fundamentalmente en los siglos XIX y XX y principalmente en el proceso, como es lógico y correspondiente con esa época, en el proceso de transformación de la veterinaria en una profesión moderna, en una profesión más o menos como la entendemos hoy en día, con la separación, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, la diferenciación, quizás sea mejor, de los albéitares, y por lo tanto, pues en ese sentido es en el que ha publicado sus trabajos en relación con las formas de trabajar, los intereses profesionales, la autonomía de la profesión, el estatus social de la veterinaria, etcétera, etcétera. Y ha sido ganador, por resumirlo, de dos ediciones ya del premio Uriach, que es un premio de Laboratorios Uriach de Historia de la Medicina, en 2007 y el año pasado, en 2015. Es el único investigador que ha ganado dos veces ese premio. En este caso, el premio que ganó, y además, si habéis comprobado, habéis tenido la curiosidad de ver en el libro de actas, no aparece esta conferencia, esta ponencia, sencillamente porque la ha publicado en un número especial Uriach y, naturalmente, tiene su copyright y no es posible que la pusiéramos, que la incluyéramos en el libro de actas. En su defecto, en el libro de actas hay otra, a modo de ponencia, del doctor Gutiérrez García, que sí que aparece, pero no esta, que es la que lleva por título Triquinas, cerdos y salud pública veterinaria. La inclusión del mundo microscópico en la base científica de la inspección cárnica, entre paréntesis, Barcelona, años 80 del siglo XIX. Y yo creo que es la oportunidad de la ponencia que nos va a dictar José Manuel Gutiérrez sobre triquinelosis. No solo está, primero, en relación con lo que acabo de contar, con el premio Uriach, que también, como es lógico, sino porque, además, la triquina, la triquinosis, la triquinelosis, como realmente debe de denominarse, pues ha sido, por decirlo de alguna forma, el buque insignia de la profesión veterinaria durante muchos años, sobre todo de un tipo de actividad profesional. Y en tercer lugar, pero no en el último lugar, como dicen los ingleses, no en el menos importante, porque la cátedra del profesor Cordero del Campillo ha sido pionera en España en el estudio de esta enfermedad, de esta otra zoonosis también. En efecto, la triquinelosis es una zoonosis como tal, pues en ese concepto tan actual de una salud, una única salud, realmente es una apuesta por ese concepto, es una apuesta por la unidad de la ciencia. Pero no es nada nuevo, a pesar de que está en la boca de todos nosotros últimamente, realmente todo esto es también del XIX. Rudolf Virchow ya decía que ni hay ni debe de haber separación entre las dos medicinas, la humana y la animal. Y entonces, como acabo de deciros, esto sirve de homenaje, de alguna forma también,
al primer catedrático verdaderamente parasitólogo veterinario o veterinario parasitólogo, que no es exactamente lo mismo, de España, el profesor Cordero. Y quiero haceros un breve comentario para no alargarme más. En el año 63, en 1963, cuando don Miguel Cordero obtuvo la cátedra, que entonces tenía una denominación tremendamente extensa: parasitología, enfermedades parasitarias y enfermedades infecciosas con zoonosis. Es decir, era como media carrera de veterinaria, ¿verdad? Pero a partir de ese año, y aunque tuvieron que pasar 10 años o algo más de 10 años, desde el 63 hasta el 76, cuando se empiezan a separar las cátedras y se separan infecciosas por una parte, parasitología y parasitarias por otra, etcétera, etcétera, a partir de ese momento, teniendo en cuenta la especialización, la vocación, la ilusión por el tratamiento de los temas parasitológicos por parte de Miguel Cordero, comienza, digo, a desarrollarse una línea de trabajo experimental, que es, entre otras, la de eficacia de antihelmínticos, ensayos clínicos, pruebas de eficacia de todo tipo, utilizando algunos modelos, desde luego uno de ellos, que es el modelo de la triquinelosis experimental, que constituyó además el primer trabajo, la primera tesis doctoral, si no recuerdo mal, que dirigió el profesor Cordero a Antonio Martínez, otro compañero catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Y naturalmente la triquinelosis ha sido hasta hace bien poco el denominador común de esta cátedra. Permitidme, decía antes el profesor Rodero, permitidme que siga hablando de la cátedra de parasitología y enfermedades parasitarias de la Facultad de Veterinaria de León. Nada más, gracias de nuevo al doctor Gutiérrez García por su conferencia, nuestra enhorabuena colectiva por el premio Uriach que obtuvo el año pasado y ahora tienes la palabra. Gracias, Paco. Gracias a la organización del Congreso por darme esta oportunidad para estar aquí y para hablar de triquinas, pero no solo de triquinas. Las triquinas va a ser un hilo conductor para destacar aspectos profesionales, sobre todo aspectos profesionales de la veterinaria, también aspectos científicos de la veterinaria. Incluso saldrán aspectos políticos. La triquina, ayer decía un compañero presente en la sala, la triquina da mucho de sí, y efectivamente, la triquina da muchísimo de sí. Este trabajo, bueno, un poco por las fuentes que manejaba, las fuentes primarias, que eran revistas de veterinaria que se editaban en Barcelona, y mis fuentes primarias beben de ahí. Pues bueno, realmente yo me di cuenta haciéndolo, disfruté mucho haciéndolo, me llevó muchísimo tiempo, también es cierto, bueno, pues manejaba algo que era muy interesante, también muy transversal al resto de disciplinas sanitarias, y de hecho, pues bueno, consciente un poco de que valía la pena, pues me presenté por segunda vez al premio Uriach, que bueno, pues básicamente es un premio muy escorado hacia los historiadores de la medicina, pero no necesariamente. Yo mismo lo había ganado una vez en 2007 y volví a probar suerte, porque realmente me parecía que el material que tenía entre manos podía estar a la altura de las circunstancias, y con un tribunal que a la postre, porque va cambiando, son siempre 5 miembros, pero básicamente suelen ser titulares o catedráticos de distintas facultades de medicina de España. Concretamente este año la presidenta era una valenciana. Pues bueno, finalmente eran 4 médicos y un veterinario, le decidieron dar el premio a este trabajo que presento hoy, que, como digo, habla de triquinas y habla de muchas cosas más. Bueno, por contextualizar la presentación,
Las primeras diapositivas las quiero pasar rápido porque tampoco tienen más gran interés, lo que es simplemente un poco para contextualizar las fuentes que yo ya sí que manejaba. Yo comienzo en el siglo XIX, sobre todo en la década de 1870, porque son de esa época datan las revistas que voy a manejar. Pero decir que, bueno, que muchas veces en los congresos vemos cómo realmente hay disposiciones del siglo XII, siglo XIII, ya regulando lo que es el comercio de las carnes. Bueno, un poco, ¿de qué viene esto? Pues viene esto del tímido resurgimiento de las ciudades en toda Europa, que comienza a partir del siglo XI, todavía alta Edad Media, pero bueno, ya la baja Edad Media no tardará en llegar, aumento de población que genera problemas como el de asegurar subsistencias. Problemas que las técnicas de producción y sistemas de almacenamiento altomedievales pues, son bastante rudimentarias, también de transporte, y esto hay unas dificultades para abastecer a unas localidades que cada vez están más pobladas. A partir de ahí se empiezan a desarrollar políticas locales. Obviamente el valor social de los alimentos es muy alto, y entre ellos el de la carne. Que el de la carne muchas veces había un libre comercio, pero no siempre, porque a veces se regulaba para controlar los precios de venta y también pues, que la gente pues, estuviera contenta. Y de esto, bueno, de esto tenemos disposiciones, prácticamente cada ayuntamiento tenía la suya, que si se leen muchas veces es dónde sacrificar, en qué lugar del pueblo, del municipio sacrificar los animales, dónde instalar las carnicerías, etcétera, etcétera, las tablas bajas. ¿Qué había sobre, por decirlo de alguna manera, sobre los aspectos bromatológicos? Pues había muy poca cosa. Básicamente había que la carne estuviera en buen estado, pero no con esta idea que tenemos ahora realmente como la carne como un vector de determinadas enfermedades, ¿no? Era más fijándose en las características organolépticas. Y sobre todo una preocupación y que está muy presente en esa multitud de legislaciones locales, forales, pero que era un denominador común, era también, sobre todo, que, bueno, no dar gato por liebre, por decirlo de una manera coloquial, que no estuviera la carne adulterada, que el precio fuera justo, o sea, había una preocupación sanitaria, pero sobre todo una preocupación económica, y eran muchas las personas que se dedicaban a esta labor. Esto cambia en el siglo XIX, y aquí sí que, de alguna manera, ya afinó lo que es la contextualización del trabajo. Por esa normativa, por esa Real Orden de 1859, en que ya dice que los ayuntamientos deben nombrar veterinarios para reconocer las carnes. Pero muchas veces aquí hablamos de determinadas disposiciones y asumimos que a partir de la promulgación de esas disposiciones eso ya se cumplía, y no es así. En el caso concreto, o no es así para algunas, no sé si muchas, circunstancias. En este caso concreto, no. Porque incluso en la ciudad de Barcelona, que es de donde yo saco la documentación, en la década de 1870 los veterinarios se quejaban de que muchas veces las personas que ejercían estas labores no eran veterinarios. Esto teniendo en cuenta ciudades grandes, municipios grandes, ¿no? No quiero pensar lo que podía pasar en municipios más pequeños donde las normativas legales podían estar más, de alguna manera, bueno, pues podía haber otro tipo de consideraciones, igual de tipo económico o de otro tipo que realmente pudieran hacer que no se llevaran a cabo. Pero, como digo, en las ciudades grandes, o al menos en la de Barcelona, no se cumplió esta disposición durante tiempo. O durante algunas temporadas sí y durante otras no. Bien, y ya centrándome en la década de 1870, y esto es algo que no tenemos que perder de vista, y es que estamos en una época prebacteriológica. Los grandes descubrimientos de Pasteur y de Koch están por venir, no van a tardar, pero están por venir. Y la mentalidad, el pensamiento médico-científico era muy diferente al que tenemos hoy día, y nos tenemos que intentar trasladar a ese momento.
sí que a finales de siglo las autoridades de Barcelona ya están como más predispuestas a cumplir esa normativa de 1859 y a encomendar esas tareas a personal veterinario, por cuestiones científicas y por cuestiones de índole sociopolítica también. Yo me voy a centrar en las científicas, que por eso lo he remarcado en la diapositiva, pero hay mucha bibliografía, sobre todo mucha bibliografía anglosajona, muy bien argumentada, donde dice que muchas veces las normativas o la puesta en marcha de determinadas políticas de salud pública se debía más a carácter a la agenda sociopolítica de los gobernantes de turno que no tanto a las de índole científica. Barcelona también presumo que tuvo que haber influido las cuestiones sociopolíticas porque estaba a las puertas de lo que era la celebración de una exposición universal. Y una exposición universal era el evento por antonomasia que había a finales del siglo XIX y también principios del siglo XX. Muy pocas ciudades. Barcelona entró en ese reducido círculo de ciudades que organizaron una exposición, que además, por cierto, lo hizo 2 veces. Sería, por poner un símil contemporáneo, quizás unos Juegos Olímpicos o algo así, ¿no? Obviamente sí que había que poner las normativas al día, pero en el caso de la triquina, y bueno, y realmente yo con la información que manejaba, también hubo argumentos muy, muy importantes desde el punto de índole científico, y yo soy en los que me voy a centrar en la exposición. Bien, insisto, estamos en una época prebacteriológica. La teoría que había alguna corriente de opinión que postulaba la presencia de determinados seres vivos como en la génesis de enfermedades, pero estaba realmente bastante arrinconada, incluso hasta mal vista. Era una concepción miasmática de las enfermedades que hoy conceptuamos como infecciosas o parasitarias. Pensaban que era una constelación de factores, donde los factores sociales tenían un papel muy importante, y con esa idea se hicieron grandes obras de saneamiento en las ciudades. Factores pues de índole químico también, pues inhalaciones, etcétera, etcétera, biológicos. Bueno, de hecho se hacían las topografías médicas que explicaban las enfermedades en función de estos caracteres, y no desde el punto de vista etiopatogénico, que es a lo que ahora estamos acostumbrados, ¿no? Y que llegaría a partir de unos pocos años después ya para quedarse, pero de momento no estaba presente. Sí la idea, pero como digo, muy arrinconada. Sí que en las fuentes veterinarias empezaba a aparecer esa idea de que la ingestión de carne podía producir algunas enfermedades, y que de hecho estaba confirmado. Pero eso no tenía una traslación, no tenía una gran traslación a lo que era la opinión pública. Bueno, en los círculos veterinarios ya se sabía, ya se hablaba de tuberculosis bovina, ya se hablaba del carbunco, pero, como digo, eso no generaba una gran preocupación. Cuando llega la triquina va a ser otra cosa, va a cambiar el escenario radicalmente. La población va a exigir medidas, y las autoridades van a estar un poco en consonancia con esos nuevos tiempos, ¿no? Pero todavía no es el momento. Bueno, estos son citas que hay sobre los veterinarios advierten que, en este caso es sobre la tuberculosis, si se permite, tal. Bueno, como digo, esto no preocupaba a la población. Enfermedades parasitarias, la cisticercosis era de la que más se hablaba, hasta que llega la gran protagonista. La gran protagonista es la triquinosis. Y un ganado, obviamente, que es el ganado porcino. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta: para que una enfermedad que tuvo un impacto económico y sanitario, comparada con otras, limitado. Y eso es así, aunque nos cueste un poco trabajo creerlo, pero tuvo un impacto mediático enorme. Hay que tener en cuenta una de las claves, uno de los factores que pueden explicar esto, es que realmente
el ganado porcino, pues todos sabemos el cerdo, prácticamente todas las familias criaban cerdo. Se criaban cerdo en el medio rural y las ciudades había muchos cerdos, ¿no? Un animal que crece rápido, que además es muy poco exigente en cuanto a su alimentación, ¿no? Y que realmente era la fuente de proteínas, por supuesto, para muchas familias benestantes de poder, pero también para muchas familias pobres, ¿eh? Y todos los que todos recordaremos, sobre todo los que yo recuerdo, por ejemplo, particularmente en mi pueblo, cuando era la matanza de cerdo, del cerdo, pues era un acontecimiento festivo. Y claro, cuando llega la triquinosis va a pasar que realmente el acto festivo donde se invitan a familias, donde se invitan amigos, vecinos, pues va a hacer que en algunos casos en que aparece la triquinosis, esa gran ocasión se convierta en una tragedia. Y eso va a tener un impacto emocional enorme. Y quizás es por eso por lo que esta enfermedad tuvo tanto interés, sobre todo, como digo, mediático. Muchas veces las enfermedades, lo hemos visto en los últimos años, cada poco tiempo tenemos una crisis, que si la gripe porcina, que la mal llamada gripe A, enfermedad de las encefalopatías, pongiforme bovina, la gripe aviar, el ébola, ¿no? Que finalmente, sanitariamente, si miramos en el ranking de enfermedades, no puntúan tan altos como muchas otras, pero que tienen una presencia en los medios enorme. Y un consumo de información pública. Pues esto mismo va a pasar con la triquinosis en el siglo XIX. Bueno, esto sigue siendo, de una de las revistas veterinarias de Barcelona, siguen advirtiendo del peligro de comer carne que pueda transferir, bueno, en este caso advertía sobre la cisticercosis, pero como digo, la opinión pública estaba como bastante indiferente y las autoridades, en consecuencia, también. Pero cambia la cosa. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con Paco, que realmente la veterinaria debe muchísimo a esta enfermedad, a la triquinosis. Y llega la triquinosis, con confirmación el primer brote. Confirmación oficial, porque de hecho, digo confirmación oficial, porque ya en la documentación, sobre todo en la revista médica por antonomasia en el siglo XIX, que es la segunda mitad del siglo XIX, que es el siglo médico, ya se empieza a hablar de que aparecen lo que podrían ser triquinas, pero son muy pocos los que se ocupan de esta enfermedad y prácticamente no se le da ninguna importancia. Pero aquí, con un caso de estos, de que un acto festivo se transforma en tragedia y se investiga, y el laboratorio dice, es triquina. Cuesta llegar a esto. Y aquí me voy un poco a la cronología de los hechos. Bien, ¿dónde ocurre? Ocurre en un pequeño pueblo de Valencia, que es Villar del Arzobispo, concretamente con el cerdo del farmacéutico del pueblo. Después, porque se crea una comisión de investigación, según la gente del pueblo, el mejor cerdo del pueblo. Bueno, pues es la matanza, se reúnen familiares, amigos, y hay un brote de triquinosis, hay 4 defunciones, aunque hay otra fuente de Laureano Sáenz que habla de 5. La persona que más ha trabajado este tema, que es una profesora de Historia de la Medicina, que además lo estudió mucho sobre el terreno, habla de 4. Bueno, sean 4, sean 5, y después unos 30 afectados. Y esto va a tener un impacto mediático enorme. ¿Quién se encarga? ¿Quién se va a encargar de dar información sobre esta enfermedad que se pone de moda en el siglo XIX? Pues van a ser los médicos, no los veterinarios. Esto sale a la palestra y, bueno, yo conozco más el caso de Barcelona, pero en general, los que van a dar conferencias para tranquilizar a la población siempre van a ser personas del
en médicos, no veterinarios. Los veterinarios después cogen el relevo, ya explicaré un poco el porqué. Hay un gran consumo también en la prensa general. Bueno, pues eso es lo que os decía. Hay un enorme interés mediático. Entonces los que salen, y además no cualquiera. Por ejemplo, en Barcelona, a los ateneos, los que iban a los periódicos, eran los mejores de la ciudad, los que daban las charlas sobre esta enfermedad y, bueno, pues trataban de tranquilizar a la población. Bueno, esto ya me ha adelantado un poco, que por qué una enfermedad que finalmente, si lo comparabas con otras que había en el siglo XIX, y ayer, por ejemplo, se hablaba de algunas, se habló de la peste, se habló del cólera, se hablaba de algunas que fueron muy terribles, porque una enfermedad con una, finalmente, que tuvo, el número de funciones fue bastante limitado en los diferentes brotes que hubo, sin embargo, tenía ese protagonismo, ¿no? Pues bueno, probablemente los factores emocionales tuvieron mucho que ver. Bien, ¿qué pasa con ese primer brote? Con ese primer brote, bueno, como digo, hay mucha demanda, todo el mundo quiere su parcela de protagonismo y esta la van a tener los médicos. Van a ser los que publiquen los folletos, los primeros folletos sobre la triquinosis van a llevar su sello, conferencias en ateneos, prensa no médica, porque la población estaba inquieta. Pero, y esto es algo que ya se empieza a advertir y que los veterinarios lo empiezan a advertir y que también ha pasado en estas crisis. Se ha hablado del ébola, por ejemplo, por poner un paralelismo moderno, cada día durante no sé cuánto tiempo, 1, 2, 3 meses, ya no me acuerdo, y un día se dejó de hablar y ya no se ha vuelto a hablar, ¿no? Y la enfermedad pues seguía presente en África, ¿no? Pero bueno, es verdad que realmente las enfermedades que son tan mediáticas están y en un buen día desaparecen. Pues esto los veterinarios van a ser conscientes en el siglo XIX, que dicen, bueno, hay mucho consumo de triquinosis y aquí nosotros tenemos una gran tajada, no sé si utilizar, una gran... tenemos mucho que decir, de aquí podemos sacar mucho y se va a sacar mucho. Pero tenemos que hacer que no decaiga el interés. Este es un propósito y un propósito confeso en esas fuentes que yo me iba encontrando y que decía, pues esto es una verdadera joya. Vale. ¿Cuál es la obra de referencia? Sale una obra de referencia que es de un médico, que además era médico y matemático, Antonio Suárez, que es un poco la obra de referencia que va un poco a servir para dar información académica sobre la enfermedad. Pero como digo, en el momento en que esto empieza a decaer, el protagonismo, el relevo lo cogen los veterinarios. Y yo me traslado a Cataluña, a Barcelona más concretamente, y veo que en la prensa, en la revista Universal Ilustrada, que una vez había desaparecido la anterior, esta era la revista veterinaria del momento. Además para mí fue muy fácil, no me llevó mucho tiempo, pero fue muy fácil porque la triquina no había número que no cogiera de esta revista que no hubiera información sobre la triquina, porque además dijeron, tenemos que hablar mucho de triquina. El primero es un veterinario Arderius, que él sí que era inspector del matadero de tu pueblo, Marqués de Figueras, y él se basa en la obra de este médico, de Antonio Suárez, para dar información a otros veterinarios. Y publica de las triquinas y de la triquinosis en el hombre y en los animales. Lo dice, yo me baso en la obra de Antonio Suárez y os voy a explicar un poco qué es esto de la triquina, porque la gente no sabía, los veterinarios tampoco sabían lo que era la triquina. Entonces, ya describe el ciclo biológico del parásito. Bueno, eso es un artículo amplio, pero yo quiero destacar, explicar las características del parásito, el diagnóstico post-mortem y, sobre todo, dice, no se puede diagnosticar con el ojo desnudo, hay que comprar microscopios y hay que empezar a trabajar con microscopios.
la mayoría de ayuntamientos no tenían microscopios para hacer la inspección de carnes, porque no había esa idea. O sea, la preocupación que había, como os decía, era lo de más las características organolépticas, que el precio fuera justo, pero para eso no se necesitaba un microscopio. Tampoco por eso muchos sitios prescindían de que fuera un veterinario. Pero esto cambia. Ahora son microscopios. Barcelona, por ejemplo, lo que os decía, no tenía microscopios. Arderius lo que hace es solicita al Ayuntamiento de Figueras un microscopio para que él poder reconocer la carne de cerdo después de lo que ha pasado en esta localidad valenciana. Y el Ayuntamiento lo compra. Y Figueras se convierte en el ejemplo a nivel de Cataluña de lo que tiene que hacer un ayuntamiento, que es comprar un microscopio para que el veterinario pueda reconocer las carnes y no pase lo que ha pasado en Villar del Arzobispo. De hecho, los de Barcelona insisten mucho, si lo tiene Figueras, ¿cómo no lo va a tener Barcelona? Y Barcelona lo compra. Y esto después se extiende a otras localidades catalanas. Bueno, ese hipotético peligro, porque realmente la triquinosis va a hacer apariciones esporádicas, o sea, no va a ser, de alguna manera, no es constante su aparición, va a hacer determinados brotes de vez en cuando, pero ese hipotético peligro fue suficiente para que el análisis microscópico con esos nuevos instrumentos que se han comprado se convirtiese en realidad en los mataderos de las principales ciudades catalanas. Bueno, esto, claro, el uso del microscopio estaba muy denostado en parte, por ejemplo, dentro de la medicina general estaba muy denostado. Los propios médicos lo reconocían. Había habido el problema de la aberración cromática y de todos los artefactos y había caído en desuso en toda Europa. Pero eso después, utilizando lentes acromáticas, se había solucionado. Y a principios del 19 se había empezado a recuperar y además, bueno, para quedarse el uso del microscopio en lo que es la práctica médica en muchos sitios de Europa, pero aquí no. Aquí no, y los médicos que siguieron preocupados por la triquina, que fueron muy pocos, como digo, fueron los veterinarios, lo decían, es que aquí la gente pasa del microscopio porque no le otorga ninguna utilidad. Realmente era así, aunque nos cueste pensarlo, pero esto realmente, que sepamos que fuera, pues no está pasando. Y los veterinarios decían, nosotros ya utilizamos microscopio porque buscamos triquinas y utilizamos tecnología médica moderna. Con esta forma epistemológica y la forma de trabajar realmente para la veterinaria no solamente marcaba un antes y un después, sino que además, pues, de alguna manera también la colocaba un poco en la vanguardia. Entonces, lo que os decía, los veterinarios dicen, no puede decaer el interés porque el interés empieza a decaer. No puede decaer el interés y tenemos que hacer dos cosas. Ahora que tenemos microscopios, tenemos que ir publicando información periódica sobre esta enfermedad que no había vuelto a aparecer. Y si hay nuevos episodios, desde luego les tenemos que dar amplio conocimiento de lo que ha pasado. Y entonces dijeron, bueno, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Como ya hay microscopios, vamos a examinar cada cerdo con el microscopio que se sacrifique en Barcelona y vamos a hacer una estadística. Y vamos a dar fe de que realmente nosotros estamos inspeccionando y que realmente la carne alimentaria no entraña ningún peligro. Bueno, entonces también empiezan a describir de la manera que lo hacen, de una manera rigurosa, bueno, un poco presentando un veterinario científico, sistemático, riguroso, ¿no? Pues, y que para vincular monopolio profesional, porque claro, esto lo que significaba es, ahora ya no sirve cualquiera para hacer inspección de carnes como se hacía hasta ahora.
independientemente de esa Real Orden de 1859. Ahora sí que tenemos que ser solo veterinarios. Pero claro, se insistía y faltaba un elemento capital, que era, si queremos mantener alerta a la población, el parásito tiene que aparecer. Y iban dando estadísticas: 300 cerdos examinados, 0 triquinas, 800, 1000, 3000, 4000, 6000, 8000, claro, nada, 9000, aparece uno. Pero, mientras tanto, los veterinarios decían, es mejor no esperar. Se pusieron en contacto con localidades vecinas a Barcelona que también habían comprado el microscopio y dijeron, si os aparece algún cerdo, por favor, enviadnos las muestras. Hasta que en enero de 1879, y después de más de 9000 cerdos examinados, aparece el primer caso, el primer cerdo con triquinas. Y unos días después aparece el segundo. Bueno, esto tiene un impacto en la ciudad enorme. De hecho, este es describe, he cogido esta cita que al final es que tenía mucha información y como las bases se tenía que ajustar a unas palabras y tal, me dejé muchas cosas fuera. Algunas pienso realmente eran muy interesantes, pero por ejemplo esta cita aquí me parece que ya finalmente no está recogida. Este es un catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Barcelona que dice cuál es el panorama en Barcelona después de aparecer esos 2 cerdos con triquinas. Los matarifes holgando. En plena vacación, el matadero. Las tiendas de este artículo desiertas. Libros, memorias, artículos y opúsculos al estudio de la triquina dedicados. Públicas conferencias en los centros literarios y científicos. Repartos de folletos a las criadas, en las calles, tiendas, plazuelas y mercados. O sea, volví a ver un poco la situación que había pasado con el brote de Villar del Arzobispo, pero ahora ya se veía encima más cerca. Esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, que los municipios, varios ayuntamientos catalanes que todavía no habían comprado microscopio, lo compraran. Otros lo que hacen, otros que lo tenían, van a pagar a su veterinario inspector a Barcelona para que puedan ver esos parásitos en persona. Y había ayuntamientos que hacen las dos cosas. Compran el microscopio y le dicen al veterinario, vete a Barcelona y mira a saber qué es eso de la tricina. ¿Y qué hace el propio Ayuntamiento de Barcelona? Extiende la inspección veterinaria de las carnes no solamente al matadero, sino que pone un veterinario inspector en el mercado de Sant Josep, que es el que todos conocemos como la boquería. Desde la revista veterinaria, que era la revista Universal Ilustrada, que tiene un nombre así como muy genérico, pero era veterinaria, lo que hacen es exponen muestras de carne con triquinas, con esos 2 cerdos que han aparecido. Y además dicen que con 2 propósitos. Primero, para que los veterinarios se instruyan en el manejo, aprendan a manejar el microscopio y para que también conozcan al parásito. Como hay mucha alarma en la ciudad, lo que también ofrecen es servicios de triquinoscopias gratuitas para asegurarle a la población de que si pasan por allí les examinan la carne y que la pueden comer con todas las garantías. Y de hecho, se reciben más de 100 cartas en una semana de médicos y veterinarios que solicitan información sobre la triquina. Como digo, en el Ateneo de Barcelona, en la prensa, por ejemplo, en La Vanguardia, en la Gaceta de Barcelona, en periódicos de opinión general, de información general. Es mucha la demanda que hay ahora sobre la triquina. De tal manera que esto va a tener un impacto, como siempre ocurre en estas crisis, económico y negativo, ¿no?, en los productores locales de carne porcina. Y de hecho, hay un sindicato, que es el Sindicato Unión Barcelonesa de las Carnes Productoras, que encarga urgentemente, porque la situación lo requería, a reputados especialistas de Barcelona, y de hecho escogen a la CREM de la CREM, para que elaboren un folleto para tranquilizar a la población y que fueran aplicables, ponían a las circunstancias del momento. Y sale una cartilla, es una cartilla que en varias bibliotecas está, que es la Instrucción Pública Popular sobre el uso de la carne de cerdo. Vale.
Es una comisión. ¿Quién son? Pues es una comisión de 4, como digo, realmente de lo más distinguido del panorama médico veterinario barcelonés. 3 médicos, un veterinario. El veterinario era Darder de Llimona. Bueno, ellos en la cartilla dicen que era el miedo y no razones de índole científica. Bueno, ellos lo primero que dicen es: nosotros vamos a actuar en todo momento en esta cartilla, aunque nos lo hayan encargado un sindicato de unión de las clases productoras, nosotros vamos a actuar como higienistas. Y esto es algo que tenemos presente en cada momento. Ahora bien, dice, es el miedo y no razones de índole científica lo que están comprometiendo una rama muy importante de la industria barcelonesa. Y dijeron que, bueno, que era una misión delicada, porque tenían que luchar contra el pánico, que tiene más de terco que de razonable, pero también fácil. Y dicen, porque el pánico que se ha instalado entre la población de Barcelona es injustificado, injusto y un atentado contra la salud pública. Dice, ¿por qué? ¿Por qué es injustificado? Porque, vale, han salido 2 casos de cerdos con triquinas, pero ¿han llegado a la población? No. ¿Por qué? Porque tenemos a los veterinarios, porque tenemos a los veterinarios inspeccionando. Por eso es injustificado. Otra cosa sería que no hubiera veterinarios. Y esto es una cita. Es decir, el vecindario se ha alarmado porque la autoridad vigilaba, cuando lo racional sería alarmarse viendo a las autoridades en descuido. Por eso consideraron que era injustificado. Pero no solo injustificado, era injusto. Porque era injusto con el ayuntamiento, porque la detección de cerdos positivos había sido gracias a la diligencia del Ayuntamiento de Barcelona, que había comprado inmediatamente un microscopio después de lo que había pasado en Valencia, que realmente no fue así, que no lo compró inmediatamente, tuvieron que estar ahí los veterinarios, hay que comprar un microscopio, fijaros en el de Figueras que ya lo tiene y tal, para que lo comprara y al final se compra. Pero bueno, aquí se dice en esta cartilla que se compra inmediatamente en cuanto ocurre el episodio de Valencia. Dice, el público, pues, exagerando el celo higiénico, absteniendo en absoluto del susodicho alimento, no ha sido justo con la autoridad. Por eso era un pánico injusto. Pero después también decía que era un pánico, que era un atentado contra la salud pública. Porque, lo que os decía, la carne porcina era la fuente de proteínas para muchas familias pobres, ¿no? Entonces, decía que decían estos 4 autores, 2 de ellos eran catedráticos de la Facultad de Medicina, que la privación de carne porcina podía poner a la población en una de estas situaciones que, con el nombre de carestía, es decir, con hambruna, han ejercido siempre triste influencia en la salud del vecindario. Decían que ya había habido épocas así y que realmente, por el caso de la triquina, no había necesidad de volver a una situación semejante. Bueno, ¿qué fue haciendo la prensa veterinaria mientras esto sucedía? Pues siguió dando noticias sobre cerdos positivos en otras ciudades, que habían aparecido en otras ciudades, pero sin consecuencias gracias a la labor de inspección. Se avalaba, bueno, se destaca, realmente ahí la población que fuera un veterinario, ya no era como antes, ¿no? Que si no era un veterinario le daba igual, pero ahora la población sí que quería que fuera un veterinario con un microscopio quien inspeccionara la carne porcina. Y por ejemplo, se destaca el caso de Cádiz, donde hay casos de triquinosis en humanos, donde están asociados, se dice en la prensa de Barcelona, yo, como digo, no me muevo de esas fuentes, donde dice que está asociado a que era un matadero clandestino y era un matadero que realmente esas carnes no se supervisaban y que por eso había habido un brote de triquinosis en humanos. Por tanto, los intereses profesionales fueron enormes, pero no solamente profesionales, sino científicos, porque la triquina se convirtió en un estímulo para la producción de ciencia. La veterinaria del siglo XIX no tenía tradición en el trabajo experimental, pero este rasgo, tenemos que decir que en general
no exclusivamente en general, lo compartía con la ciencia española en su conjunto. Sin embargo, en veterinaria tuvo su primer conato a propósito del helminto. ¿Qué estudios se van a hacer en Barcelona con esos primeros cerdos con triquinas? Pues se van a hacer estudios de transmisión experimental a animales de diferentes especies. Sobre todo va a interesar uno, las ratas. Porque se dice que las ratas, como son tan habituales en plazas y mercados, que interesa saber mucho el papel de las ratas en la transmisión de la triquina. También se van a hacer estudios de contagio vertical y también se van a hacer necropsias. Es sobre todo Darder Gimona quien va a hacer los estudios de transmisión a ratas. Se van a hacer muchos, como la carne de cerdo pues se conservaba en salazón, se van a hacer muchos estudios con carne en salazón y también con carne fresca, y él concluye que las ratas alimentadas con carne fresca sí que adquieren triquina, pero que no ha tenido ningún caso de transmisión a ratas en carnes que habían sido sometidas a salazón. Vale. Él dice que estos experimentos, que los ha hecho en repetidas ocasiones, que ha llamado a otros veterinarios y a médicos de la ciudad para que los pudieran corroborar, y que efectivamente los corroboraron. Pues bien, estas palabras, junto con la exposición pública que se hace en Barcelona de esas muestras con carne con triquinas, en la que se reciben tantas cartas de veterinarios y de médicos que quieren ver. Bueno, me he encontrado muchas notas que no están incluidas en el artículo final, de médicos que decían: yo no me creo de eso de una enfermedad pueda ser causado por un ser diminuto. Esto era claro, estábamos hablando pre-Pasteur y pre-Koch, ¿no? Claro, todas estas circunstancias a mí me hacen suponer que es una hipótesis. Es una hipótesis que a mí ayer me han dicho, porque yo básicamente trabajo con historias de la medicina: hombre, esto que dices de que realmente la primera aproximación, ¿no?, a esta idea de germen, de microorganismo, en este caso o de parásito, de ser vivo, diminuto, como causa de enfermedad, que hayan sido los veterinarios, ¿no? Esto crea mucho. Esto dicen, bueno, pues tú lo justificas bien y puede que sea así, ¿no? Pero están más acostumbrados a que sea la veterinaria un poco quien vaya a rebufo. Y yo lo que les presentaba aquí era que la veterinaria, en este sentido, o sea, que los médicos habían ido a rebufo de la veterinaria, ¿eh? Y en el tribunal, al final, de 5 miembros del tribunal, 4 eran médicos, ¿no? Pero después he oído comentarios de decir, bueno, esto puede crear un poco de resquemor, ¿no? Pero yo lo pongo como hipótesis y lo mantengo, por todos esos datos que he podido recopilar. Que las primeras, o al menos en la ciudad de Barcelona, pero yo creo que se puede extrapolar, no me atrevo a hacerlo, hablo de una historia local, que las primeras observaciones microorganismos de los médicos en Barcelona fueron promovidas por la labor de los veterinarios. Bueno, esto lo voy a pasar. Esa sustitución del concepto miasmático al contagio animado, bueno, los veterinarios tuvieron una baza muy importante, que fue la importancia social que adquiere la lucha contra la triquinosis. Y los veterinarios se tuvieron que adaptar, tuvieron que hacer una adaptación, de hecho, acelerada, a una praxis positivista mediante la caza microscópica del parásito. De hecho, hay muchas, como lo que os comentaba, de que había muchos médicos que decían, pues si esto no me lo acabo de creer. Claro, unos años después empezaría Pasteur y la cosa cambiaría, pero estamos antes de esto. Y de hecho, no solamente estamos hablando de finales de 1870. Encuentro citas, por ejemplo, de 1890, de un médico, el doctor Robert, que quiere explicar a sus colegas cómo funciona ahora ya en la época ya así bacteriológica, estamos en 1890, cómo funciona el bacilo del cólera. ¿Y qué hace? ¿En qué se apoya? En el funcionamiento de la triquina, para explicar el ciclo, el funcionamiento del bacilo del cólera. Lo hace usando como modelo la triquina. Y además dice en 1890 que eso del examen microscópico era una novedad en el panorama médico, era una novedad. Sin embargo, en veterinaria, por
la cuestión de la triquina y había una Real Orden de 1883 que exigía triquinoscopia, o sea que ya realmente ya había caza de ese pequeño ser diminuto. Pero incluso este médico dice que ese procedimiento de la búsqueda, de la búsqueda microscópica para confirmar un diagnóstico provocaría la risa de muchos de sus colegas y, cito literal, a mandíbula batiente, que hay muchísima, había muchísima resistencia y que, francamente, que mucha gente, sobre todo desde el colectivo médico, no se lo creía, pero desde el colectivo veterinario estaba muy claro. Incluso ya había una Real Orden que obligaba a hacer triquinoscopia. Por tanto, ese soporte legal hizo que la labor preventiva de los veterinarios tuviera una adaptación inmediata, forzada por las circunstancias del momento, a una mentalidad positivista y a unos planteamientos derivados de la práctica de laboratorio. Se empezó a hablar mucho de instrumentos, empezaron a haber anuncios sobre microscopios, de los aumentos que tenían, cuáles eran mejores, cuáles se recomendaban, etcétera, etcétera, para descubrir triquinas. Y, finalmente, se han hablado de asuntos profesionales, que los he puesto en primer lugar porque eran los que más quería destacar, de asuntos científicos, pero también, para mi sorpresa, me encuentro también asuntos políticos. Cuando se descubren estos dos cerros con triquina, se envían muestras a Madrid y se envían muestras a Toulouse. Y, insisto, esto es una historia local y yo me baso en, y esto lo pongo además en la introducción, en el Astra, yo creo que esto a nivel metodológico es básico y es primordial, y yo optaba a un premio que tiene mucho prestigio y entonces quería que metodológicamente el trabajo fuera lo más intachable posible. Pongo que me baso en la óptica barcelonesa. Lo digo porque habrá diferentes visiones, pero yo explico cómo se entendió desde las fuentes que yo manejaba la siguiente polémica, la polémica que voy a explicar ahora que hubo con Madrid. Se me envían muestras a Madrid y se envían muestras a Toulouse. El periódico La Veterinaria Española dice, y lo he puesto con mayúsculas porque viene así en el artículo, que no ha podido ver con claridad las triquinas en las muestras que les han enviado desde Barcelona. Pues esto en Barcelona se interpreta con mucha ironía y con mucho sarcasmo, y dicen que al menos, al poner en mayúscula que no lo habían podido ver con claridad, dicen, bueno, por lo menos las han podido ver y lo entrecomillan confusas. Y entonces dicen, sin abandonar el tono y la ironía, la verdad es que yo me reí bastante haciendo esto, o leyendo estas fuentes, decían, pues entonces, antes de realizar un nuevo envío, hay que cumplir dos premisas. Uno, que salga otro cerdo más, y ¿cuál es la segunda premisa? Y sobre todo, y esto lo cito literal, cuando, refiriéndose a las triquinas, salten de la carne y por sus danzas, movimientos y serpenteos se hagan visibles sin necesidad de microscopio, entonces tendremos una viva satisfacción en remitirles otra porcioncita de aquella sustancia, encerrada en un bote herméticamente para que los traviesos animalitos no vayan a escaparse en el viaje, ¿no? Esta polémica cada vez se enciende más. Y se publica que Toulouse ha dicho que sí, que realmente esa muestra que les han enviado tiene triquinas, o que ellos han visto triquinas. Y dicen, en Toulouse las han visto, pero en Madrid no. Pero esto va a más. Esto va a más porque realmente yo no he manejado las fuentes, los periódicos, la prensa veterinaria editada en Madrid, como digo, solamente la prensa veterinaria editada en Barcelona, y entonces en Barcelona se hacen eco de que realmente se está dudando del trabajo que se ha hecho con triquinas en Barcelona, y realmente, bueno, no sé yo, por lo que estaba leyendo, se estaba haciendo mucho sobre triquinas, había mucho interés y realmente se estaba estudiando mucho. Se ve que no sé quién o cómo
ellos dicen que se pone en duda. Y esto duele mucho. A ciertos madrileños no les cabe en la mollera que nosotros, oscuros provincianos, hayamos podido descubrir la triquina en 2 cerdos sacrificados. Y empiezan a decir que los logros de unos lo que hacen, sino que lo que están haciendo está evidenciar las carencias de los otros. ¿A qué carencias se referían? Pues decían que, no sé si lo tengo, sí, que realmente en Cataluña, por lo que había pasado y un poco por el proceso que he ido describiendo, que prácticamente todos los consistorios ya tenían microscopios para hacer inspecciones, decían, y eso en otros lugares no está pasando. Que realmente se habían hecho esos estudios de transmisión, sobre todo en ratas, no solamente en ratas, también se habían hecho en conejos y en otros animales, pero bueno, había sido la rata el animal clave. Bueno, pues que habían sacado una serie de conclusiones y eso no se estaba haciendo en otro sitio. Y también hablabas de los experimentos que en ese momento estaba haciendo Arderius en Figueras, pero no sé qué experimentos eran porque tampoco especificaban. Aducían estas razones, ¿no? Porque por eso realmente está creando tanto resquemor y por eso se está poniendo en duda lo que nosotros estamos haciendo aquí. Dicen, pero lo más singular del caso, lo que nos tiene absortos es que se haya afirmado con cierto desdén en la coronada villa que todo lo que se ha dicho y obrado en Barcelona sobre los 2 cerdos triquinosos es una solemne paparrucha. Bueno, la discusión se vuelve bastante agria y entonces lo que hace Darder se traslada a Madrid y lleva un conejo vivo infestado experimentalmente con esos estudios que él había hecho con triquinas. Y lo que dice, bueno, yo quiero demostrar mis métodos de trabajo a mis colegas de Madrid. Y, de hecho, el claustro de la Escuela Veterinaria convoca una reunión, por así, del elemento veterinario para proceder al reconocimiento vivo y muerto del conejo parasitado. No solamente se hace con triquina, se ve que la asistencia, según las fuentes, es numerosa. También, bueno, se hacen con ayuda de 3 potentes microscopios, no solamente triquina, también se hace con cisticercosis, y se ve que y ya voy a acabar, no me quiero extender más, que es un éxito, que es un éxito hasta tal punto que poco después se convoca otra, pero en este caso ya no van a ser veterinarios interesados en la triquina y que vean realmente lo que se estaba haciendo en Barcelona, sino es la plana mayor del Estado, porque realmente en asuntos sanitarios, y viene la plana mayor del Estado, y en el artículo están en plana mayor del Estado en asuntos higiénicos, en asuntos de salud pública, porque además están referenciados los asistentes, que son muchas veces además, la creen de la creen y la alcurnia, ¿no? Muchas veces son los títulos nobiliarios, ¿no? Los que habían asisten a esta reunión. Están prácticamente, que a nivel consultivo era el órgano más importante, casi todos los miembros acuden del Real Consejo de Sanidad y también bastantes representantes de la Real Academia de Medicina, además de otros. Y con el objetivo de comprobar que gatos, gallinas, palomas y otros animales alimentados con carne infestada habían contraído el parásito. Con el conejo que habían sacrificado en la sesión anterior, en la primera, y con muestras de rata que habían llevado de Barcelona, una en estado de putrefacción y otra conservada en salmuera. Bueno, en fin, llegan a unas conclusiones. Triquinas en algunos de los alimentados con el producto fresco y no los que habían ingerido la carne del roedor, ni putrefacta ni salmuera. Bien, y aquí acabo. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es que, y aquí sí que voy a leer, ya es lo único que voy a leer, que está literal en las conclusiones del trabajo, que la aparición de la triquinosis facilitó la inclusión de los descubrimientos del mundo microscópico en la base científica de la inspección cárnica, que la alarma que causaron esos primeros brotes marcó el tránsito de un veterinario centrado en la curación de animales a otro también interesado en las características que estos presentaban una vez sacrificados. Muy importante, y esto lo decían los veterinarios, la configuración de una opinión pública sensible al problema de la triquina favoreció la implantación del examen microscópico de las carnes vivas, de las carnes.
Esa labor exigió que los veterinarios se tuvieran que adaptar rápidamente a planteamientos metodológicos derivados de las prácticas de laboratorio y a unas tareas higiénicas fundamentadas desde entonces en el uso de la tecnología, con el prestigio que ello conllevaba. Con este proceder los veterinarios ganaban prestigio, aquí me repito, ante la ciudadanía, poniendo de relieve, y esto lo hicieron como un paralelismo, como una ecuación, tienen que ser veterinarios para que tú te puedas comer la carne con garantía. Por tanto, y una cosa también muy importante, y yo creo que es una de las principales conclusiones del trabajo, que la triquinosis propició que el modelo explicativo del contagio animado fuese impregnado el pensamiento médico de algunos sanitarios, un acercamiento que se dio más tempranamente gracias a la triquina entre los veterinarios. Y esto es lo último. Por último, no podemos pasar por alto el esfuerzo de algunos veterinarios catalanes por elevar el nivel de su disciplina, y no solo desde un punto de vista teórico. La actividad que desplegó este pequeño grupo de inspectores articulados alrededor del matadero de Barcelona constituye toda una rareza en la veterinaria científicamente dependiente de la España de esa época. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta interesante aportación al desarrollo histórico de una enfermedad tan emblemática como la triquiñosis y tan veterinaria. ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario? ¿Preguntas como...? Sí, profesor Rodero. Hay una pequeña anécdota que no sé si tiene constancia de ella, que aunque no se refiere por la fecha concretamente a la triquinosis, pero sí algo de las mismas cosas que has dicho, interesante todas ellas. Lo primero es que en 1850 y tanto, o no sé si llega a principios de 60, se dicta una norma en la ciudad de Málaga por la cual la inspección de animales destinados a la producción de carne se hacía por los veterinarios antes del sacrificio y por los médicos después del sacrificio. Eso provocó una violenta reacción por parte de los veterinarios, de tal manera que consiguieron que las aguas volvieran a sus cauces. No tenía constancia, no tenía. Lo que pasa es que las normativas era, hasta que realmente no llega la triquina, una cosa era la normativa, como la Real Orden de 1850 y algo, y otra cosa era que se cumpliera. Por ejemplo, el caso de Barcelona, estaba la normativa y no se cumplía. No sé en el caso de Málaga, si con esa normativa se cumplía, o se cumplía a veces y otras veces no se cumplía. Sí, pero bueno, como había una norma de 1850 y algo que ya obligaba a que fueran veterinarios, pero por ejemplo, eso, lo que en Barcelona no se estaba cumpliendo, porque la gente lo que quería era que la carne, pues igual organolépticamente estuviera bien, y que sobre todo, pues eso, no hubiera fraudes y adulteraciones. ¿Alguna otra intervención, comentario? Sí. Gracias. Gracias, Isabel. Quería hacerles una apunte, y es que realmente el veterinario está enfocado hacia la atención a la medicina y al cuidado del caballo, está muy avanzado en el siglo XIX y parte del XX. Y la inspección realmente hasta que Morcillo de Olaya no publica su guía del inspector veterinario, en 1838, pues
Sí, sí, estoy plenamente de acuerdo. De hecho, yo creo que ese salto del que hablas, la triquina es, por hablar en un término bioquímico, el que cataliza ese salto. Sí, Yo una vez más darte la enhorabuena por el trabajo, el reconocimiento hoy día a la labor de la investigación en historia de la veterinaria, incluso en otros ámbitos, y eran dos cuestiones, ¿no? Uno, ¿hasta qué punto beben de fuentes internacionales? La corriente germánica de Virchow, Rihoff, Zenke, Ostertag, toda la corriente de la nueva aplicación laboratorial en los laboratorios. Esto es una cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto ellos lo incorporan? Y luego otra es una observación sobre lo que es el voluntarismo en todos los ámbitos científicos y sobre todo profesionales en veterinaria, ¿no? Me refiero a la situación, por ejemplo, de Gregorio Arzó en Navarra y las vacunas. Igual, ese empeño personal en demostrar ante la administración, en ir por delante, pero es que eso es extensivo a todas las profesiones sanitarias. Desde nuestra óptica, eso es impensable, ¿no? Es que en la óptica del momento, lo lógico era ir contra lo nuevo. Sí. Lo que daba buen tono era despotricar contra una cosa que no confío. Sí, claro. Y la innovación, pues, era mucho más cuestionada que hoy día, ¿no? Y mal vista. Y mal vista. Por eso, claro, el análisis tiene que ser cauto porque Santiago de la Villa, por ejemplo, en Madrid, todavía con plenas evidencias de los experimentos de Pasteur, sigue despotricando de esos locos que hablan de microbios, etcétera, etcétera, y van pasando años y años y se mantienen. O sea que eso es un movimiento que se ve... Sí. Bueno, y que me... Sí, perdona. No, es que me estaba acordando a propósito de lo que decías, que de lo mucho que me reí leyendo estas fuentes, porque es inevitable, te tienes que trasladar al momento, ¿no? Pero bueno, una cierta mirada retrospectiva pues es inevitable, ¿no? Entonces, me acuerdo, pues no sé si creo que fue en La Vanguardia, que había pues, un médico notable, ya estamos hablando casi del cambio de siglo, que decía, que no me va a comer yo los embutidos de Vic porque dicen que hay una triquina. Hombre, bueno, ¿no? O sea, un poco como lo de Santiago de la Villa. Quiero decir que es que realmente fueron innovaciones que muchos y personalidades muy destacadas costó muchísimo de introducir, ¿no? Y eran directamente muy mal vistas, efectivamente. Y después, con respecto a la corriente internacional, cuando se declara el brote, se crea una comisión de investigación, que le llaman una comisión de investigación amplia, pero no incluía ningún veterinario, porque lo que se dieron cuenta cuando enferman estas 30 personas y fallecen es que todos tenían un común denominador, y era que habían comido longaniza, y los que no habían comido longaniza estaban perfectamente de salud. Entonces lo que sospecharon es que realmente era un producto químico que igual habían utilizado como aditivo o alguna cosa, y los análisis eran análisis más químicos, que hoy diríamos toxicológicos, ¿no? Y de ahí pues se crea la comisión, y la comisión va sacando informes periódicos. Estos están registrados en el artículo. Pero nada, todos los análisis de laboratorio daban negativos. Y a alguien, pero eso en los informes no lo pone, se le ocurre a ver si ese cerdo va a tener esa enfermedad que se llama triquinosis, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo, o sea, se ponen en contacto con el subdelegado de veterinaria de allí de la zona, y al hombre le deben de pillar muy desprevenido, pues la triquinosis es que no se conocía, en teoría no había habido ningún caso registrado, y según el informe da pronta respuesta, pero se había puesto en contacto con otros colegas. Y entonces explica, da una serie de características y explica cosas de la enfermedad, no sé, de información recabada supongo que desde fuera, porque aquí no se tenía, todavía no se había publicado porque es a posteriori la obra de Antonio Suárez. Y me imagino que es todo con literatura extranjera, y decían, sí, vale, es todo compatible con lo que ha pasado. Lo único que es una enfermedad que aquí no existe, es una enfermedad del centro de Europa. Y además ya se decía que es una enfermedad que se da más en Alemania,
que en Francia, que es que quizás en Alemania comen el embutido, en Francia cocinan más. Entonces, todo eso tuvo que venir de información que recabaron afuera, pero es que era como si fuera una enfermedad exótica, ¿no? Como si ahora nos vino una enfermedad exótica y nos empezamos a documentar, ¿no? Entonces, sí que hay referencia de que van a buscar información, pero no se pone a dónde, pero hay que deducir que de fuera, porque aquí no se sabía nada. Y de hecho, hay un médico que está insistiendo, casi es el único que lo hace, y que pide perdón por insistir tanto sobre la triquinosis, que dice, y los médicos debemos de empezar a mirar que realmente en determinados enfermos estamos mal diagnosticando y quizás están siendo casos de triquinosis, y realmente por el descrédito del microscopio que tiene entre nosotros, y también, claro, era una enfermedad también animal, por tanto se escapaba de su control exclusivo, o sea, se daban más de unas circunstancias, pero incluso eso llega a insistir y pide perdón por ello, ¿no? Pero para el resto de colegas no les interesaba. Antes de darte la palabra, incluso un comentario sobre todo esto de lo que estamos hablando aquí, porque en el brote de Villar del Arzobispo, el veterinario, Villar del Arzobispo además era un pueblo, pero que era un pueblo que tenía pues 2 médicos y 3 veterinarios y un farmacéutico, sí, y se ve que ahora es pequeño. Quiero decir que y el veterinario precisamente, uno de los que intervino ahí, parece que bueno, dijo, no, el cerdo no puede ser porque clínicamente estaba sano. Claro, hija, el mejor del era pueblo. Un poco la confusión entre sí. Cuando naturalmente el desconocimiento claro, de que o es una infección tremendamente alta, fuerte, y por lo tanto empieza a reproducir miositis y otros trastornos, o si no, pues el cerdo es un cerdo normal y corriente que nos lo merendamos sin ningún problema, ¿no? Sí, esto despistó mucho, porque decían, es el mejor cerdo del pueblo. Sí. Gracias. Bueno, me ha gustado mucho la relación que has hecho de la veterinaria con salud pública. Sí que entiendo que no está definido el linde de la salud pública. Yo creo que la inspección de carnes empezó por la veterinaria, empezó también como arrastre de problemas de salud pública. Y si ahí yo he querido relacionar un poco este tema y se relaciona un poco con temas de cólera, o sea que la alarma producida por las pandemias, las oleadas de cólera que hubo en 1834, en 1854, llevaron a tomar medidas que también nos implicaron a los veterinarios, ¿no? De hecho, pues en 1834 empezó la inspección de carnes. A partir de esa epidemia de cólera, seguidamente empezó la inspección de carnes en matadero. En la del 54 luego se hizo la ley de 1859 de mataderos. O sea que yo creo que sí que los veterinarios ya estábamos actuando, aunque no le diéramos ese nombre, en salud pública, ¿no? De todas formas, y no es una frase mía, mucha gente que ha escrito sobre la sanidad pública del siglo XIX es que aquí solo se tomaban medidas cuando se entregaba o la detonaba. Así. Sí. Muchas gracias. Sí, en todo concurría en una serie de factores, no es un único factor, no es una relación causa-efecto, pero desde luego lo que está claro es que la triquina jugó un papel importante. Sí. Doctor Márquez. Un comentario anecdótico. En nuestra antigua escuela de medicina veterinaria en Ciudad Universitaria, en el tercer año llevábamos la materia de parasitología y en paralelo llevábamos otra materia llamada IPOA, Inspección de Productos de Origen Animal. Entonces, en parasitología nos capacitaban en el manejo del triquinoscopio y en IPOA, con ya preparaciones ya hechas, aprendíamos a hacer el diagnóstico y después íbamos al matadero de Ferrería que estaba en el norte de la Ciudad de México para muestrear los cerdos en la cadena para poder hacer el diagnóstico. Entonces, el tercer año realmente los jóvenes veterinarios o estudiantes salíamos bien capacitados para el diagnóstico de la triquinelosis. Claro, pero eso ya es siglo XX, pero realmente que la inspección de las carnes, ¿no? Que sea la inspección veterinaria,
Realmente ha sido un proceso histórico, donde, como digo, la triquina ha jugado, yo creo, un papel importantísimo. De hecho, en Francia era la preocupación por las carnes equinas lo que también hizo decantar la balanza hacia la inspección veterinaria. Por ejemplo, en Alemania, precisamente donde había bastante triquina, fue la tuberculosis bovina, lo que hizo que, o sea, que cada sitio tiene sus peculiaridades, pero hay sitios, como por ejemplo en el Reino Unido, donde la inspección de las carnes no la llevaban a cabo veterinarios, y cuando estalló la crisis de la encefalopatía, ¿no?, pues realmente tuvieron que irse, o sea, fueron muchos veterinarios allí. Quiero decir que no es algo que venga por naturaleza divina o que venga, es un mandato que diga esto a los veterinarios. Sí que realmente los veterinarios pueden jugar o podían jugar muchas cartas para quedarse con esa parcela de trabajo, que por cierto también era muy apetecible, ¿no? Las jugaron bien, y bueno, la triquina pues les ayudó sin duda. ¿Alguna intervención más? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere? Bien, pues de nuevo muchísimas gracias a José Manuel.